Política y crimen organizado. Después de haber escuchado las brillantes exposiciones académicas, políticas, de internacionalistas, de expertos, y la voz autorizada de la experiencia que nos ha traído Patricia Bullrich, porque ella nos ha relatado no lo que ha leído, sino lo que ha hecho, como el caso de la ex ministra del Ecuador, que nos acompaña, la doctora María Paula Romo. Ellas han estado en el frente de batalla y están, porque de ahí nunca se sale, en el frente de batalla contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Después de haber escuchado esta compilación tan importante de ideas, de aportes y de datos, permítame ofrecer algunas conclusiones que no son otra cosa que la síntesis de lo que aquí se ha dicho. Primero, notarán ustedes que con el ser humano llega la corrupción, es una característica humana. Mientras la Tierra esté habitada por seres humanos, habrá corrupción. La tarea no es eliminar la corrupción, sino reducir y sancionarla, imponiendo principios y valores que hacen que la sociedad pueda desenvolverse con normalidad. Esos principios y valores son la libertad, el respeto al derecho de los demás, la propiedad privada, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de las posibilidades de desarrollo y de emprendimiento que tiene el ser humano, que solo pueden estar limitadas por el entorno en el cual eso funciona, y eso en nuestro tiempo se llama democracia. En el siglo XXI, las Américas tienen dos grupos, hay dos Américas. Una, la democrática, que en la última década del siglo pasado era la mayoría. Cuando se celebra la primera cumbre de las Américas, el año 1994, aquí en Miami, de todos los países de las Américas, solamente Cuba era dictadura y el resto eran democracias. En el siglo XXI, por el apoyo de Chávez a la reaparición y a la recuperación de la dictadura cubana se ha expandido, y el castrismo del siglo XX se ha vuelto castrochavismo en el siglo XXI, y hay 4 dictaduras. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, 2 gobiernos paradictatoriales, casi 3, la Argentina de Fernández Kirchner y el México de López Obrador, y Petro con Colombia haciendo un gran esfuerzo para incorporarse a ese grupo. Pero el eje de confrontación de dictadura y democracia tiene una cuestión central, y es que las dictaduras son crimen organizado y la democracia son política, que es el objeto de nuestra conferencia de hoy día, de nuestro foro. Las dictaduras cometen todos los días delitos para mantenerse en el poder. Delitos que van desde la violación de la libertad, presos políticos, persecución, falsificaciones, tortura, manipulación de jueces, sentencias fraguadas, negociación e intercambio de esos presos y de esa gente a la que oprimen. Miren Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, eso es lo que pasa. Sucede que, además de ese tipo de delitos, cometen delitos económicos, cometen delitos de corrupción, de sobreprecio, de contrabando, pero además de eso han hecho sus países narcoestados. Entonces aquí no se trata de decir hay que combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico hoy día está siendo operado y el crimen organizado está operando delitos como el tráfico de personas, como las migraciones forzadas, como delitos de lesa humanidad desde el poder político. El tema no es señalar a los narcotraficantes que están lanzando bolsas de droga sobre los territorios de Argentina, creo que de Formosa o de Santiago del Estero. Además de eso, hay que señalar a los que están encubriendo y beneficiándose de ese dinero ejerciendo el poder político. Y son claros. Son los Castro y los Díaz-Canel en Cuba, son los Chávez y Maduro y su grupo, que además están ya señalados por la justicia internacional. En Venezuela, Maduro es el jefe del cartel de los soles, tiene procesos judiciales en el marco de la Convención de Palermo y hay 15 millones de dólares por su captura. Y el gobierno argentino lo reconoce como jefe de Estado. Y los otros gobiernos también.
Bolivia es un narcoestado, Evo Morales tiene una cantidad extraordinaria de delitos y ahí está, en la impunidad, lo mismo que Nicaragua. Evo Morales ha montado una republiqueta de la cocaína, aumentando la producción de coca y de cocaína, y vive en la impunidad, y acaba de comprar un equipo de fútbol para ponerlo en las grandes ligas con el dinero de la droga. Ortega encubre con el dinero del lavado de droga todo un aparato de represión. O sea, yo quisiera que aquí aclaremos que no es un problema del delito, sino de los delincuentes que han tomado el poder político, que han cumplido el sueño de Pablo Escobar, que en la década del 80 desde Colombia planteó controlar senadores y diputados para dominar el poder político que los perseguía. Ahora han dominado gobiernos enteros, y son las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, y los gobiernos paradictatoriales de Fernández Kirchner, desde la Argentina, de López Obrador con sus abrazos y no balazos desde México, y el de Colombia, que se ha estrenado con Petro diciendo que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. O sea, estamos viendo gobernantes que reivindican el delito, protegen el delito, practican el delito y usan el resultado del delito para conspirar contra las democracias del resto de las Américas. Se trata entonces de que esta división de las dos Américas entre dictaduras y democracias es una división que tiene en su base la división entre la política y la delincuencia organizada. Porque algunas diferencias entre lo que es política. ¿Qué es la política? Aquí hay una política que es Patricia Bullrich, que de acuerdo a las últimas encuestas en la Argentina, es la política con el más alto ranking de imagen. Tiene 43.9% de imagen positiva frente a 21% de Rodríguez Larreta, o frente a 37,6% de Javier Milei, que es el segundo, o frente a 33,7% de Macri, que es el tercero. Son políticos porque la política tiene las siguientes características. Primero, es un servicio que está buscando un mandato. Las campañas son para pedirle al pueblo que voten por ti, y cuando votan por ti recibes un mandato que tienes que cumplir, no eres el dueño del poder, por lo tanto ese mandato es absolutamente temporal, que se tiene que cumplir respetando la ley, en eso consiste el Estado de Derecho, y que después de cumplir estás obligado a rendir cuentas. Eso es la política y eso es la democracia. En la otra mano, si ustedes miran los regímenes que he mencionado, las dictaduras, están en la búsqueda de perpetuarse a toda costa indefinidamente en el poder, buscando y percibiendo y protegiendo beneficios ilícitos por cualquier mecanismo para tener impunidad. Impunidad, beneficios ilícitos, uso de la violencia y detentar indefinidamente el poder es la característica de las dictaduras. Y a esos dictadores que organizan grupos como el Grupo de Puebla, que no es otra cosa que la nueva cara del Foro de Sao Paulo para tratar de ganar vigencia en este momento, se los reconoce como políticos. Son grupos criminales. Si el Grupo de Puebla va a la Argentina a defender a la señora Kirchner, está realizando una operación de encubrimiento criminal y de intervención internacional, y hay que decirlo con claridad. Y en ese Grupo de Puebla hay varios expresidentes que hay que sacarlos de la escena de la política y ponerlos como servidores del crimen organizado transnacional, como la cantidad de expresidentes de América Latina, o que están presos o que no tienen visa para entrar a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Toda esta explicación simplemente para decir que la política está bajo ataque, porque con el dinero del narcotráfico se hacen campañas de asesinato de reputación de políticos que luchan contra el narcotráfico. Con el dinero del narcotráfico y el dinero de la corrupción se manejan campañas electorales indefinidas para que gente como López Obrador, después de 4 o 5 campañas, tome la presidencia, o como Petro. Miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, ¿de dónde salen? Las campañas políticas cuestan dinero, y uno de los problemas de los políticos es que no hay dinero para sostener campañas, sino el ilícito con el que se maneja el denominado Grupo del Socialismo del siglo XXI o castrochavismo en las Américas.
Yo concluyo estas reflexiones y estas ideas, que son nada más constatación de la realidad objetiva, diciéndoles que la tarea fundamental de los políticos, de la opinión pública, de los académicos y los pensadores es encaminar un gran esfuerzo para separar la política del crimen organizado, de la delincuencia. No puede tener el mismo valor un presidente elegido como el presidente Lasso, como el presidente Lacalle del Uruguay o como el presidente de los Estados Unidos, como jefe de Estado y jefe de gobierno, que el jefe del cartel de los soles, Maduro en Venezuela, o que Díaz-Canel, o que Ortega, o que Evo Morales, o Arce Catacora. Y ninguno de los dignatarios elegidos en el marco de la democracia pueden tener la posibilidad de seguir manteniendo una relación efectiva con la condenada a 6 años de cárcel en la Argentina, que además ha sido condenada por crímenes cometidos en el ejercicio de la función pública. Entonces, la gran tarea es separar la política del crimen organizado, y los políticos deberían ser los primeros interesados. Yo no entiendo a esos presidentes que van a las cumbres y se codean con la gente que es parte del crimen organizado, los dictadores, llámese Ortega, llámese Maduro, llámese Díaz-Canel o llámese Arce Catacora, Evo Morales, pero tampoco entiendo a la gente que, siendo gobernante legítimamente elegido como Alberto Fernández de la Argentina o López Obrador de México, en países democráticos, se ponen al servicio de los dictadores y de los criminales bajo la sospecha de que hay una acción de intercambio y de gratitud por los millones de dólares que se han gastado en sus campañas electorales. Separar la política del crimen organizado es la señal que nos da hoy día nuestra brillante invitada principal, que esperamos tenga la suerte de ganar la presidencia en la Argentina para poderle devolver al país la lucha contra el crimen organizado y sacar del gobierno a la gente que, si no forma parte, como en el caso de la señora Kirchner, sirve al crimen organizado desde el poder político.